Entonces, Primera de Corintios, capítulo 15, leeré a partir del versículo 12. Dice así la palabra del Señor: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, hermanos, si no hay resurrección, pues prácticamente estamos perdidos. Si no hay resurrección, prácticamente somos dignos de que todos nos digan pobrecitos. Dice, somos dignos, somos los hombres más dignos de conmiseración, es decir, de que alguien se apiade de nosotros, de que alguien nos diga pobre de ti, si Cristo no ha resucitado. Y es importante leer esta palabra porque si bien no se encuentra en la carta a los tesalonicenses, es una doctrina, es una enseñanza que debemos tener firme. ¿Qué hay después de que muramos? Para muchas otras religiones hay diversidad de cosas. Hay quienes habrán de reencarnar, según algunos dicen. Hay quienes se ha de terminar todo en el momento en que morimos. Hay quienes dicen que todos resucitaremos para vida eterna y que solamente se encontrará un lugar para cada uno de acuerdo a sus obras. Pero la Escritura del Señor dice que hay una resurrección para vida eterna, pero también dice que hay una condenación. Por eso esta práctica, este tema, la resurrección, es doctrina. La doctrina son enseñanzas que no pueden ser diferentes. Podemos diferenciarnos con algunas iglesias en el hecho de que si aplaudimos o no, o que si cantamos alabanzas con batería o con bajo o con guitarra, en otras no, en eso podemos diferir, no hay ningún problema. Donde no podemos diferir es en estas enseñanzas que deben ser firmes en nuestra fe. Dice el apóstol, si predicamos que no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de que haya resucitado? Si la Biblia dice que el que está en Jesús resucitará por Él, por su resurrección, entonces dice, ¿qué chiste tiene? ¿Para qué resucitó? Entonces tampoco resucitó Él. Y si no hay resurrección, somos los hombres más dignos de toda conmiseración. Entendiendo esta parte, ahora sí, pasaremos a la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4. Y estaremos observando pocos versículos, pero son versículos que quizás son los que conocemos de esta carta. No nos acordamos mucho del saludo del apóstol, ni de cómo se despide, a veces ni de la bendición que está entre líneas, pero de estos versículos seguro que sí. Y lo hacemos porque son los versículos que la mayoría de veces se leen cuando hay un sepelio, cuando alguien muere. Tampoco queremos, hermanos, dice, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El Evangelio ha llegado hace poco tiempo a los de Tesalónica. Hemos repetido una y otra vez que el mismo apóstol reenvía a Timoteo para saber cómo es que estos están, porque fue poco el tiempo que predicaron. Una de las enseñanzas que no puede faltar en el Evangelio es la resurrección. Y el apóstol quiere atender a ello. Dice, no queremos que ignoréis. Quiere decir que no lo saben.
si de algo está encargado el pastor de las iglesias, es que los que en esa congregación están puedan ser enseñados. Y no porque él sepa todas las cosas. La mayoría de las veces, o todas, por decirlo así, nosotros encontramos algunas cosas que resaltar. Pues porque hay un estudio detrás. No puedo decir que sea solamente porque Dios nos ilumina, porque Dios ilumina a cualquiera que lee su palabra. Si usted lee su palabra, Dios le ha de dar el discernimiento para entenderla. Pero entonces el apóstol necesita enseñar algo que no es de mucho tiempo atrás. Es decir, para los judíos la enseñanza de la resurrección no es una doctrina que esté presente aún hoy, porque no creen que el Señor Jesús haya venido o haya sido el Hijo de Dios del cual esperan, y no lo tienen como aquel que ha resucitado de entre los muertos. Sin embargo, todos los gentiles son enseñados bajo esta enseñanza. El mismo Pablo no tenía esta enseñanza en su mente hasta que el mismo Dios se la puso en su corazón. Entonces los de Tesalónica tienen dudas que tienen que resolver. En el tiempo que han estado escuchando del Evangelio, seguramente alguno ha muerto, y ellos esperaban que el Señor viniera, y entonces su pregunta es, bueno, este creyó y entonces no ha venido el Señor y no lo ha visto. ¿Qué va a pasar con él? Esas son las principales preguntas que el apóstol ha de resolver. Y entonces lo primero es, no ignoremos sobre lo que pasa con los que han muerto en Cristo. ¿Qué es lo que pasa con los que han muerto en el Señor? Tienen la vida eterna y van a resucitar. A veces nos quedamos pensando qué pasa. Cuando nosotros oramos, cuando alguien muere, decimos que esa persona ya está en la patria celestial, que ya está con el Señor. Pero la Escritura nos dice que eso va a suceder cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. En este capítulo podemos leerlo así. Dice que primero los que hayan muerto resucitarán. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que hablar de nuevo del tiempo. El tiempo está en nosotros, no en Dios. Si nosotros morimos y pasan un mes, 5 años, 10 años, un siglo, no pasa nada. El tiempo está en nosotros, no en Dios. De tal manera, dice el apóstol, que los que durmieron en el Señor, es como si el que muere allí está hasta que el Señor venga, sin importar el tiempo que transcurra de un momento a otro. Hablábamos hace algunas semanas acerca de la creación de los cielos y la tierra, y les decía que un día, hablado en el Génesis, pueden ser 4,000 millones o 5,000 millones de años, y no pasa nada si se dice en la Biblia que es un día, es solamente ubicarnos en tiempo. Pero entonces, nosotros no podemos ser ignorantes de lo que pasa con esos que mueren. Esos que mueren están allí, esperando a que el Señor Jesucristo venga. Han dejado de existir en esta tierra, pero la misma Biblia dice que el cuerpo regrese al polvo y el espíritu a su Dios que dio vida. Entonces, el apóstol inicia por decirles, ustedes tienen que saber esta verdad. No pasa nada con los que ya han muerto y no vieron la venida del Señor. Esto va a suceder. Y tiene que ver con el explicarles que el tiempo no es trascendental en lo que vendrá después. Dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Sabe? Muchas veces nos han dicho, no puedes llorar porque tú crees en el Señor. Tú no puedes ser como aquellos porque tú crees en el Señor y tienes una esperanza. Es una verdad a medias, porque extrañamos, porque sufrimos una ausencia, porque tenemos una pérdida. Es normal que lloremos, es normal que nos entristezcamos. El apóstol no les está diciendo que no tienen derecho a estar tristes o a llorar. Lo que les está diciendo es que no tienen el derecho de hacerlo de la misma forma. El comparativo es el cómo. Tú no puedes llorar como aquellos que no tienen esperanza.
Tú no puedes llorar desesperanzado, no puedes llorar sin consuelo, no puedes llorar sin saber qué es lo que sucede con esa persona que ha creído en el Señor. Esa es la diferencia. Puedes llorar su ausencia, claro está. Puedes llorar tristemente porque sabes que no volverás a ver a esa persona que tanto amas. Sin embargo, tu pensamiento no puede ser el no conocer qué sucederá con esa persona. Si esa persona ha creído en el Señor, esa persona estará en el cielo. ¿Llora su ausencia? Sí. ¿Entristécese porque no esté? Sí, también. Pero no dudes que lo que viene para esa persona es despertar al lado del Señor Jesucristo. Eso es lo que la palabra nos dice. Ahora bien, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjese, hermano, esto es una palabra que nos debe dar consuelo, pero que a la vez es una palabra muy fuerte, porque es una palabra que da esperanza y vida eterna, pero que también condena. Hay una condición para que Dios nos traiga al cielo en vida eterna, y es que hayamos dormido, que hayamos muerto en Él, hablando del Señor Jesucristo. Es decir, si creemos en el Señor Jesús, un día despertaremos para vida eterna. Si no creemos en el Señor Jesucristo, un día despertaremos para condenación eterna. Rápidamente leo un versículo, no les pido que lo busquen, se encuentra en Hebreos. De hecho está ahí en la hojita si lo quieren ver, en la segunda columna. Hebreos en el capítulo 11. Este capítulo referido como el capítulo de enseñanza de la fe, que habla de los héroes de la fe, y entre esos héroes de la fe se encuentra Noé. En el versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense bien lo que dice. Dice, por la fe Noé, que escuchó al Señor acerca de algo que no había visto llover, no había llovido sobre la tierra. Y de pronto el Señor le muestra que ha de venir un diluvio. Y él le cree, y cree sobre algo que nosotros conocemos hoy, la lluvia. Hoy padecemos inclusive a veces la lluvia, y hoy también agradecemos por la lluvia, por supuesto. Pero este hombre no sabía lo que era llover, no sabía lo que era que la tierra se mojase a través de las nubes, y más aún no sabía lo que era un diluvio. Pero le fue dicho y él creyó. Y al creer, dice la Escritura, que construyó un arca para salvación de su familia, pero también por esa misma salvación de su familia, condenó al mundo. Hermanos, el que nosotros creamos ya es un juicio. El juicio es saber si tú creíste o no lo hiciste. Si tú has creído, es un juicio que como resultado trae la salvación a la vida eterna. Pero como tú has creído, se tiene que juzgar al que no lo ha hecho. Diferente sería que todos no creyéramos, porque no hay cómo comparar. O diferencia sería que todos creyéramos, porque no habría cómo comparar. Pero hay una comparación que hay en el hecho de creer o no creer. Y eso es lo que nosotros debemos tener muy claro. Si nosotros hemos creído, hay salvación y vida eterna. Por eso el Evangelio es tan importante. Por eso es que, como dice aquí, que Noé buscó traer salvación para su familia, nosotros busquemos traer salvación para nuestra familia. Nos cansamos de decir que nosotros respetamos las creencias de los demás. No se trata de pelear con ellos, Sin embargo, no podemos coincidir con ellos en que todos somos hijos de Dios, en que en todos hay salvación. No podemos, porque la Biblia no dice eso, no enseña eso. La Biblia dice que unos han de ser salvos y los otros deben ser condenados.
Entonces, cuando Noé decide hacer el arca y traer salvación a su familia, por el hecho de haber creído, todos los demás que no creyeron han de ser condenados. Todos los que le rodeaban a Noé en ese tiempo, lejos de creer, se burlaban de él. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo, lo mismo pasó con los profetas, lo mismo pasó con todos los que han predicado, con el mismo Pablo. Algunos han de creer y otros no. Pero esto trae bendición o trae maldición eterna. Por eso es que nuestra enseñanza debe ser firme. Debemos tener muy claro que esto es lo que el Evangelio nos dice, esto es lo que el Señor nos dice. Dice además ahí en Tesalonicenses, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quiénes duermen en él? Los que han creído que Jesús murió y que resucitó. Así que si su familiar murió creyendo esto, no se angustie. Sí, a lo mejor entristezcase por la ausencia, pero no se espante. No llore como aquellos dice que no tienen esperanza. Simplemente reconozca y entienda que esa persona, cuando despierte al Señor, lo hará en vida eterna. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esta es una expresión que nos debe causar un entendimiento distinto. Os decimos esto en palabra del Señor, como si dijera: esto fue revelado por Dios a mi vida. Esto no se los puedo decir acerca de en la Escritura, no les puedo sacar una cita que diga esta parte, pero esto se los digo, confirmado por el Señor a nuestra vida. Es una revelación que Dios ha tenido para el apóstol. Y lo que está a punto de decirles es el orden en que sucederán las cosas cuando la segunda venida del Señor esté. Lo primero de ellos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esto es lo primero que ha de suceder. El Señor mismo, hablando del Señor Jesucristo, descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Eso es lo primero que ha de suceder cuando venga el arrebatamiento. ¿Sí? Muchos dicen que el Señor ya vino y entonces ya nos quedamos. No ha habido un arrebatamiento de la iglesia. Estamos aquí y yo creo que estaremos en el cielo. Entonces no ha venido el Señor. Lo primero que tiene que pasar para que esto suceda es que el Señor venga en las nubes, como dice su palabra. Lo segundo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que han muerto hasta el día en que el Señor venga, vendrán para vida eterna, despertarán en ese momento para vida eterna. Por eso iniciaba este comentario en la mañana diciéndoles: no es que ellos ya estén con el Señor, simplemente han dejado de estar en el tiempo. En el momento en que el Señor venga, ellos van a despertar para estar con Él. Y no es que estén esperando 1000 años, 100 años, 20 años, 5 años, 2 años para poder ir con el Señor. No, para ellos ya no existe el tiempo. Cuando Él venga, ese es el momento preciso. Ellos ni recordarán, ni sabrán, ni pensarán qué es lo que sucede entre un momento y otro. Pero a ellos les corresponde ser los primeros levantados. Dice después que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es el versículo 15, a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si nosotros no muriéramos en esta tierra, no veremos
no conoceremos esa muerte en la tierra y simplemente iremos con el Señor. Pero entonces, ¿qué pasa? Si decimos que los que mueren, cuando despierten, resucitarán y lo harán en un cuerpo incorruptible, ¿qué pasa con nosotros que no hemos muerto? ¿Resucitaremos cómo? No sé por qué, pero en mi casa tenemos un gusto por hacer chistes de los que han muerto, no como una falta de respeto, sino entendiendo que esto es lo que la Biblia nos muestra. Alguno de mis tíos murió con su mano pues lastimada, tuvo algún accidente, sus dedos se engarrotaron de diferentes formas. Y yo le decía, después de que murió, ya ha pasado un mes, 2 meses, no sé. Yo le decía a mamá, pues ya mi tío ya tiene su manita derecha, ¿no? Ya no la tiene así. Y se reían, pero yo sé que si esa broma la hago enfrente de mis otros tíos me regañan o se enojan. Pero no es una burla, esa es una verdad. Y es lo más simple. ¿Por qué? Porque el cuerpo incorruptible es que no nos cansemos, que no nos enfermemos, que no lloremos. Pero lo más importante es que no haya corrupción de pecado en nosotros. El ser humano hoy no está hecho para no pecar. Estaba hecho para no pecar en el primer Adán. En el momento dice que tú comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto te digo que morirás. Es decir, conocerás lo que es el pecado y tu cuerpo será corruptible. Cuando el Señor venga, si para ese momento hemos muerto, resucitaremos en un cuerpo incorruptible. Lo más importante es en un cuerpo que no peca, que puede estar delante de la presencia de Dios. Esa era la predestinación del hombre. Cuando en la Biblia se habla de la predestinación, habla de esto. Ustedes estaban predestinados para tener gloria. Ustedes estaban predestinados para estar frente a la gloria del Señor. Eso es la predestinación. Todos estamos predestinados a ellos. Sin embargo, al ver nuestro cuerpo corrupción, hemos alejado esa bendición de nosotros. En el momento en el que el Señor venga, eso terminará. Y una vez que pase, y una vez que los que hayamos estado con vida aún vayamos al Señor, entonces dice, estaremos siempre con Él. Yo no sé si vendrá el Señor hoy, mañana, pasado, en un año, en 10, en 100, en un siglo. Lo único que sé es que Él tiene misericordia y que Él espera para que todos los que han de creer lo hagan. Y entonces todos podamos estar con Él. Pablo escribe de esta forma, sin decir, va a venir antes de que yo muera, porque muchos predican esto, porque él dice, luego los que hayamos quedado, como diciendo, luego nosotros que no muramos. Él nada más lo dice porque al final no sabe cuándo pasará esto. Y es una enseñanza. Los que hayan muerto resucitarán primero y después los que no hayan muerto. Veremos al Señor en las nubes y estaremos con Él eternamente. Y para terminar con esta enseñanza tan importante, vamos a concluir de nuevo en Primera de Corintios, en el capítulo 15 otra vez, pero ahora lo haremos en los versículos 51 y 52. Dice así la palabra del Señor: He aquí os digo un misterio, he aquí les digo algo que no saben. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Les decía, entonces, ¿qué pasa con los que no hayan muerto? ¿Su cuerpo no se transformará? Sí, la Biblia dice que todos seremos transformados, independientemente de si hemos muerto en esta tierra o no. Todos tenemos una transformación en nuestro cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esta es nuestra esperanza de fe.
No puede haber, decía el apóstol, una enseñanza que diga que no hay resurrección de los muertos. Porque si nosotros predicamos esto, estamos perdidos. Y somos dignos de que cualquiera nos diga, pobre de ti. Crees en el Señor y mira, no tendrás resurrección, no tendrás parte de esa resurrección. Entonces, ¿qué sucederá? Que el Señor vendrá, como dice Tesalonicenses, y levantará primero a los que hayan muerto, y posteriormente a ellos, todos los que hayamos quedado sin ver la muerte, seremos levantados en el cielo. Y al ser levantados, nuestros cuerpos se transformarán en cuerpos incorruptibles, en cuerpos inmortales. Y entonces sí, podremos estar frente a la presencia del Señor. Este es nuestro evangelio. Esto es lo que creemos. No reencarnamos, no somos salvos todos y a ver quién es quién. No, esto no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña es que todos seremos levantados para vida eterna o para condenación eterna. Y esto es lo que nosotros debemos tener en mente. Seamos como Noé, hermanos. Construyamos un arca para salvación de nuestra familia. Porque si nuestros hijos no creen, nuestros hijos serán condenados. Si nuestros padres no creen, nuestros padres serán condenados. ¿Qué debemos hacer entonces? Hagamos un arca. Construyamos un arca de salvación. Leamos con ellos la Biblia. Traigámoslos a la iglesia. Hagamos caso, porque de esto se trata el evangelio. Y si Noé, creyendo, condenó al mundo, ustedes mismos que creen, están condenando a cualquiera que no lo haga. Sean sus hijos, sean sus hermanos, sean sus padres, sean sus abuelos, sean sus nietos. Esto es lo que la palabra dice. A través de que nosotros creemos, se ha realizado el juicio para poder saber que nosotros somos santos delante de Dios. Pero también esto ha de condenar al que no crea. Por eso la invitación es que cada día tengamos una palabra para con nuestros hijos, para con los nuestros. Les mostremos lo que la Biblia dice. En su momento ellos tendrán una elección de vida. Y rogamos a Dios porque esa elección los traiga a los pies del Señor. Va más allá de que si su hijo lo obedece o no lo obedece. Si su hijo no cree, su hijo ha de ser condenado. Pero su hijo no va a creer alejado de Dios, Nosotros creemos porque estamos buscando de Dios, porque Él ha tenido misericordia de nosotros, pero también porque nosotros hemos elegido este camino de salvación por voluntad y misericordia de Dios. Así que, hermanos, es una palabra fuerte, es una palabra que da consuelo, por supuesto, para los que han visto partir a los suyos, pero que creen en el Señor, pero también es una llamada de atento aviso, para que podamos ser conscientes de todo lo que nos jugamos con nuestros hijos y su enseñanza. Así que hagámoslo así, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Tu bendición es firme en nuestras vidas. Cree en el Señor Jesucristo, dice tu palabra, y serás salvo tú y tu casa. Nosotros creemos en ti y sabemos, entendemos y creemos que el día que tú vengas hallaremos salvación. Debemos actuar con responsabilidad, con obediencia, con amor a tu nombre, para que los que nos rodean puedan conocer tu nombre y puedan tener ese temor por ti. Te rogamos que nos muestres el actuar sabiamente, para que, Señor, podamos ayudar y guiar a los nuestros a tu nombre y también a tu gloria. Te agradecemos por todos aquellos que han muerto. No oramos ni rezamos por ellos. Ellos ya no están. Ellos ya no pueden decidir ni hacer nada. Pero te agradecemos que ellos hayan conocido tu nombre y hayan reconocido
que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, porque ellos serán los primeros en ser levantados a la segunda venida de nuestro Señor Jesús, y sus cuerpos serán transformados en cuerpos incorruptibles, en cuerpos inmortales, como dice tu palabra. Y luego nosotros, los que hayamos quedado sin morir en esta tierra, también seremos levantados, seremos transformados de la misma forma. Y lo más hermoso que podemos leer el día de hoy, y estaremos contigo eternamente. Este es nuestro evangelio, es el evangelio que tú nos has dado, es el evangelio que tú has puesto en nuestros corazones. Permítenos llevarlo, Señor, a los que no tienen esperanza. Gracias por todo lo que tú haces. Bendícenos y guárdanos, Señor. Guarda esta palabra en nuestro corazón. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.